Hola familia, estoy encantado de poder acompañaros esta mañana y compartir con vosotros la palabra de Dios. Para empezar, me gustaría que inclinemos el rostro y vamos a orar a Dios. Padre bueno, estamos contentos, Señor. Contentos porque cuando tus hijos nos reunimos, cuando tus hijos decimos, vamos a abrir Zoom, vamos a abrir Facebook, vamos a abrir YouTube, lo hacemos para escuchar tu palabra. Y escuchar tu palabra, Señor, es un aire fresco en medio del verano. Es agua en medio del desierto. Y queremos que eso pase. Refréscanos en esta mañana con tu palabra. Llénanos de tu Santo Espíritu porque no solamente, Padre, queremos escucharla. Queremos sobre todas las cosas vivir conforme a tu palabra. Úsame, Señor, en esta mañana. Que me olvide de mí mismo y te ponga a ti, Señor, sobre todas las cosas. Te lo pido, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. En esta mañana me gustaría que apuntes ahí en tu libreta, que empecemos como encabezado, una pregunta. Abrimos signo de interrogación. ¿Realmente, escucha bien, ¿realmente estoy viviendo el propósito de Dios para mí? Cierro signo de interrogación. Lo hago en primera persona porque yo quiero que tú también lo repitas, así que repítelo. Y si lo puedes, en voz alta. ¿Realmente estoy viviendo el propósito de Dios para mí? Hace pocos años se hizo un estudio en Estados Unidos muy revelador. Y se hizo con la generación millennials, con los más jóvenes. Y este estudio buscaba responder a una de las preguntas más importantes que tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con el desarrollo social humano. Y se le hizo una pregunta: ¿cuál es tu objetivo de vida? La pregunta con más de 70% de respuestas: ser millonario, ser rico. La segunda con más de un 50%, ser famoso, ser conocido. Esto, hermanos, es muy revelador. Esto es contundente. Porque tú ahora mismo estarás pensando, no, pero eso es Francisco, es allá en Estados Unidos. No. Que si hiciéramos aquí en Europa un estudio similar, aquí en España, las respuestas no serían muy diferentes. Ahora bien, la pregunta a reflexión en esta mañana es: ¿y si lo hiciéramos en nuestras iglesias con nuestros jóvenes? ¿Y si hiciéramos estas mismas preguntas a nuestros hijos? Un poquito más allá. ¿Y si nos hiciéramos nosotros estas preguntas? ¿Nos sorprenderíamos con las respuestas? Esta mañana quiero que meditemos, y esto es reflexión, que reflexionemos un poquito. Vamos a ir al capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 4. Y vamos a ubicarnos ahí. Y vamos a ir directamente al versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, ahora está hablando el apóstol Pablo, dice: preso en el Señor, os ruego que andéis según es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Hay una petición del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, si nosotros leemos a detalle, no con curiosidad, sino con propósito e intencionalidad, leer al detalle la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, el apóstol Pablo va a dedicar 3 capítulos, inspirado por el Espíritu Santo, a hablar de la gracia de Dios. O sea, antes de que lleguemos al capítulo 4, si leemos Efesios, los primeros 3 capítulos, que no es uno, 3 capítulos, el apóstol Pablo va a detallar la gloriosa gracia salvadora de Dios. Y después del apóstol Pablo detallar la misericordia, la gracia salvadora de Dios, entonces ahora el apóstol Pablo está en condiciones de exigir o pedirle algo a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque entender que nosotros estamos aquí por gracia inmerecida, salvación de Dios que no merecemos,
nos va entonces a dar la humildad, a dar ese amor y esa gratitud para nosotros lidiar con la petición que se nos va a hacer en el capítulo 4 de Efesios. Y yo quiero que tú entiendas también, como el apóstol Pablo hizo entender en 3 capítulos, que no es poco, a la iglesia de Éfeso, a los Efesios, que si tú y yo, tú que estás en tu salón, en tu habitación, en tu intimidad, estás aquí y yo estoy aquí, y hoy podemos, gloria a Dios, compartir libremente su palabra y disfrutar de su palabra y escuchar la esperanza y la vida eterna libremente, es porque tú y yo somos partícipes y somos beneficiarios de la gracia salvadora de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu gracia salvadora. Y entonces, después del apóstol Pablo detallar capítulo 4. Y yo quiero que prestemos atención a cada detalle. Yo pues, preso en el Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe esto, está preso. Y ahora viene la primera palabra, os ruego. No pases desapercibido esta palabra, porque esta palabra no es una petición cualquiera. Esta es una petición apelativa, intensiva. Me lo acabo de inventar, Pero lo que quiero decir es que es fuerte, es con... Mira, el apóstol Pablo, cuando está sacando ese os ruego de adentro, viene desgarrando su corazón, su vida. Y le está diciendo, por favor, os pido encarecidamente. El apóstol Pablo, después de detallar la gracia salvadora de Dios, ahora con una lágrima en el ojo le está diciendo, por favor, os ruego que andéis como es digno, según la vocación con la que fuisteis llamados. Después de un os ruego, tenemos que prestar atención al detalle, al mínimo detalle, a lo que se va a decir. Y fijaros lo que va a decir el apóstol Pablo, que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Gloria a Dios. No sé si lo estáis entendiendo, si lo estáis pillando bien, pero este no es cualquier texto de la Biblia. Aquí hay una petición de Dios para nosotros, pero no cualquier petición. Dios nos va a decir en esta mañana, nos está diciendo, os ruego que andéis según o como es digno. Y yo os pregunto en esta mañana, ¿cómo es digno? ¿Quién me lo responde? ¿Cómo es digno? ¿Cómo es digno de la vocación? Habla de vocación y luego dice con que fuisteis llamados. Habla de llamado, vocación. ¿Cómo es digno? Según la vocación a la que fuisteis. Pero ¿cómo es digno? ¿Cuál es esa dignidad a la que somos llamados? Aquí evidentemente, si nosotros no entendemos quiénes somos, si nosotros no entendemos que esto tiene que ver con identidad, no vamos a poder caminar como es digno, no vamos a poder andar como es digno. Yo veo una persona dominicana a 1 kilómetro y por su forma de caminar yo te digo, esa persona es dominicana. ¿Por qué? Porque culturalmente nosotros tenemos posturas y tenemos formatos o formas de movernos y caminar, pues como yo soy dominicano y me crié y viví toda mi vida con ellos, yo los puedo identificar. Esto no es generalizado, evidentemente, pero la mayoría sí. ¿Por qué? Porque esas personas tienen cierta identidad cultural que los acompaña. Esto es muy interesante, Nos va a ayudar a entender mejor esto. Esto tiene que ver con quiénes somos. Para yo andar como es digno, tengo que entender quién soy. En mi caso, soy dominicano, soy hijo de José y soy hijo de Miriam. Pero ahora vamos al sentido espiritual de esto. Yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. Yo soy primogénito.
del Altísimo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hablando de Rey de Reyes y Señor de Señores, yo también soy príncipe. Y tú eres príncipe o princesa. Tú eres mayordomo. Tú eres administrador de la obra de Dios aquí en la tierra. Somos ministros y ministras. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás pillando un poquito? Tú y yo, para andar como es digno, tenemos que entender quiénes somos. Y tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos cristianos. Tú y yo somos hijos de la luz. Tú y yo somos ministros, somos ministras. Somos príncipes, somos princesas. Somos hijos de Dios. Y entonces lo que Dios nos está diciendo es, anda como hijo de Dios. Camina como hijo de Dios. Anda como cristiano. Anda como príncipe. Camina como princesa. Gloria a Dios. A mí me encanta. Yo no sé si vosotros habéis leído sobre esto. Martín Lutero, cuando enfrentaba una aflicción, enfrentaba una situación compleja y sobre todo cuando enfrentaba tentaciones, Martín Lutero enfrentaba todas estas circunstancias pronunciando las siguientes palabras y lo hacía en voz alta. Christianus num. ¿Qué significa? Cristiano soy. Alabado sea Dios. Cristiano soy. ¿Cómo enfrentas las tentaciones? ¿Cómo enfrentas las circunstancias adversas? ¿Cómo ve tu familia que enfrentas todo esto? ¿Cómo ven tus amigos que enfrentas todo eso? ¿Como Christianus num? ¿Como cristiano soy? Más adelante, en el versículo 2, va a decir lo siguiente: de andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No sé si lo estáis entendiendo. El apóstol Pablo va a decir todo esto después de en el versículo 1 decir, estoy preso. O sea, el apóstol Pablo no está en un jacuzzi, no está en una piscina, no está en un hotel, no está en una casa de campo. El apóstol Pablo está encarcelado por anunciar la gracia salvadora de Dios, por anunciar el reino de Dios se ha acercado. Y en tales circunstancias, el apóstol Pablo está andando dignamente. Y el apóstol Pablo entonces refiere estas palabras a la iglesia de Éfeso. Y yo saco una conclusión. Es mejor estar preso y cumpliendo la voluntad de Dios. Es mejor estar preso y cumpliendo el propósito de Dios por el que fuimos llamados, que estar libres, haciendo oídos sordos y no cumpliendo el propósito por el que fuimos llamados y no cumpliendo la dignidad y la altura a la que fuimos llamados. La vocación que Dios nos ha entregado. Vuelvo a repetir, es mejor estar encarcelado, estar preso y cumpliendo el propósito por el que fuimos llamados, que libres y haciendo oídos sordos de lo que Dios tiene para nosotros, de la dignidad a la que fuimos llamados. Esto es fuerte lo que estoy diciendo. Y en los últimos días esto lo veremos y se verá. Quienes estén dispuestos a cumplir el propósito por el que fueron llamados, incluso tendrán que ir a la cárcel. Este es el motivo por el cual en este día traigo esta reflexión. Para que hagamos una radiografía de lo que nos mueve, de lo que somos, de lo que hemos salido después de esta cuarentena. Hace más o menos 1 año y medio, después de salir de mi maestría de teología, yo recibí una llamada y en esta llamada le decía: Francisco, tenemos un proyecto de iglesia para ti, tenemos pues un trabajo pastoral para que tú te encargues. Y hermanos, no sabéis la emoción, no sabéis lo bien que se sintió esa llamada, porque yo había estudiado 5 años y después de estudiar 5 años tú esperas pues que no solamente tus amigos, no solamente la iglesia, sino que también la unión confirme ese llamado de Dios que Dios te ha hecho y laboralmente puedas desarrollarte.
Yo estaba más que emocionado, no puedo describirlo con palabras. Y tanto así la emoción que busqué en Google, busqué en Facebook la iglesia y todo, porque me habían dicho el destino. Y me emocioné mucho al ver cuál era la iglesia, al conocer a algunos hermanos por internet, porque era mi primer destino. Y en mi, podría llamarse ignorancia, pero también en mi inmadurez, yo entendía que ya ese llamado era mío. Pero detalle, todavía no se había concluido todo, no se había completado del todo. Pasó el primer mes y no se me entregó. Pasó el segundo mes y no se me entregó. Llegaron a cumplirse 3 meses y todavía no se me entregaba esta iglesia. Y ya cuando en el último mes que no se me entregaba, el tercer mes, yo me empezaba a preocupar. Oye, ¿pero qué habrá pasado? Pues igual se han arrepentido. O igual las cosas han cambiado laboralmente hablando. Y yo empecé a sentirme, no sabéis, la frustración que empecé a sentir. Y me empecé a sentir desanimado. Porque yo pensé que era culpa mía de que no se había completado. Uno empieza a hacerse unas ideas en la cabeza que vosotros imagináis. Porque en algún momento habéis estado en una situación similar. Pero después de un tiempo no se completó ese llamado y me tocó irme a Estados Unidos. El Señor tenía un proyecto ahí para mí como misionero y coordinar un grupo de jóvenes colportores. Y para no haceros la historia más larga, estando allí, yo entendí que todavía Francisco Ventura tenía que aprender muchas cosas para que el proyecto aquí en España de esta iglesia le fuera entregado. No sé si lo estáis entendiendo. El proyecto, la promesa, la bendición de Dios estaba lista, estaba preparada, ya estaba para ser entregada. Pero quien no estaba listo, quien no estaba preparado para recibirlo, era Francisco Ventura. Y el Señor me lleva a Estados Unidos. Me lleva con 15 jóvenes a coordinarlos para que el carácter de Francisco fuera pulido, para que Francisco ahora empezara a mejorar y para que Francisco estuviera en forma y en condiciones para recibir la bendición, la promesa y el llamado de Dios. El proceso de Dios en tu vida, y quiero que entiendas esto muy bien, el proceso de Dios en tu vida, el desierto de Dios en tu vida, no es para preparar la tierra prometida, no es para preparar la bendición, no es para preparar la promesa. La promesa ya está lista. La tierra prometida ya está más que preparada. El desierto es para prepararte a ti y para prepararme a mí, para estar en las condiciones necesarias para entrar a la tierra prometida y para recibir la bendición de Dios. El hecho de que no hayas recibido el proyecto por el que tanto estás orando, de que no hayas recibido la bendición, la responsabilidad, la promesa, el llamado por el cual te mueves y vibra tu corazón, no es tanto porque no está preparado el llamado, sino porque tú y yo no estamos en forma, no estamos en condiciones para recibirlo. Y recuerda, nosotros no estamos acostumbrados a llevar un proyecto tan grande, tan poderoso y de tanta bendición. Por lo tanto, si Dios ahora mismo nos los entregase, posiblemente sería perjudicial para nosotros, porque no estaríamos en forma, no estaríamos en condiciones de recibirlo. Espero que nos haya quedado claro. A mí me quedó claro y me pasó lo mismo cuando me tocaba casar. Y no es que voy tomando todo como que, Francisco, no estás preparado. Pero en este caso también me pasó. Me tenía que casar este año, en abril. Y por circunstancia de toda la pandemia que estamos viendo, no pude viajar a España. Y ya no nos pudimos casar. Y estando allí en mi confinamiento, en mi cuarentena, que cada uno ha llevado la suya, en mi habitación, estando en más tiempo con Dios y conmigo mismo, agradecí al Señor. Y lo que en mi momento fue frustración, fue desánimo y fue queja ante Dios, en este momento era agradecimiento.
Y era un regocijo en el corazón de entender que todavía Francisco, el carácter de Francisco no estaba pulido totalmente y por lo tanto no podía recibir en matrimonio a su prometida. Gloria a Dios. Si después de este confinamiento, familia, escucha bien esto. Si después de este confinamiento, si después de esta cuarentena, tú y yo no salimos renovados, tú y yo no salimos con una inflexión espiritual, mejorados espiritualmente, habremos perdido una gran oportunidad. ¿Recuerdas a Moisés? Moisés entró en su cuarentena siendo un impulsivo, siendo un asesino y siendo una persona con poca experiencia con Dios. Y el Moisés que salió después de su cuarentena fue aquel que se encargó de ser el portavoz para el pueblo prometido de Dios. Aquel encargado de dirigir al pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida. Salió renovado y hubo un cambio en su carácter. ¿Recordáis a Newton? Newton quizás no está en la Biblia, pero es un personaje importante en nuestra historia científica. Newton entró como un joven inexperto a una cuarentena, a un confinamiento. Entró con deseos de ser científico, pero con nada de experiencia en la ciencia. Newton salió de su habitación, de su cuarentena, con proyectos muy maduros de ciencia. ¿Y qué decir de Jesús? El mayor ejemplo. Dios hecho hombre, el mismo Dios, el mismo Rey de reyes y Señor de señores vino aquí. Y siendo Dios, pasó por su cuarentena, pasó por su confinamiento. Y Jesús, después de esa cuarentena, dijo: hey, Padre, ya estoy listo, estoy en condiciones para que tú me entregues el proyecto, para que tú me entregues el proyecto de salvar a la humanidad. Pero tuvo que pasar por su confinamiento, su cuarentena. Y vuelvo a repetir, si después de este confinamiento no hay una inflexión en nuestra vida, habremos perdido una gran oportunidad. Hermanos, quiero terminar llamándote. Así como el apóstol Pablo lo hizo a la iglesia de Éfeso, apelándote fuertemente a que andemos según es digno, a la vocación con la que fuimos llamados. Hay muchos hermanos, hay muchos amigos, hay muchos familiares con los que me relaciono que están viviendo el llamado, que están viviendo el sueño, que están viviendo el proyecto de otro, pero no el de Dios para su vida. ¿Y qué tal si también yo? Dios nos ayude a que nada ni nadie nos desenfoque, a que nada ni nadie nos quite la pasión, nos quite la vocación, nos quite la entrega, nos quite el compromiso que tenemos con la obra de Dios y sobre todo con la vocación en la que fuimos llamados o a la que fuimos llamados. Hermanos, dejemos ya de vivir mediocremente. Dejemos ya de vivir una mediocridad espiritual. Nosotros no estamos llamados a sobrevivir espiritualmente. Estamos llamados a vivir plenamente el ministerio para el que fuimos llamados, la vocación a la que se nos ha entregado. Que Dios nos ayude, que Dios ponga en nosotros su Santo Espíritu. Y no olvides nunca, Dios tiene un proyecto, tiene un ministerio, tiene una promesa, tiene algo grande para ti. Así que empieza a prepararte. Empieza a ponerte en forma, ponte en condiciones para que Dios prontamente lo entregue en tus manos. Os envío un abrazo. Me gustaría, antes de que nos vayamos, me gustaría orar con vosotros. Padre bueno que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, estás en esta mañana con nosotros. Gracias, Padre, porque
Tú nos has puesto una vocación, nos has puesto un llamado más grande que el que estamos acostumbrados a llevar. Pule nuestro carácter. Ayúdanos a mejorar para que esto prontamente se nos sea entregado. Oramos, Señor, confiados de que tú has estado con nosotros y te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Hasta la próxima.